nuevo episodio de Gufren en Galáctica TV, Bren News, donde tratamos de analizar la actualidad tanto internacional como local a través de Galáctica TV y todas sus plataformas. En la actualidad estamos pasando por momentos muy disruptivos. Esto ya se dio con la pandemia y continuó con la invasión a Ucrania por parte de Rusia. Para analizar el mundo de hoy es necesario analizarlo desde el punto de vista social. Anteriormente se lo analizaba desde el punto de vista geopolítico y desde el punto de vista económico. Hoy lo fundamental, tanto para individuos como para empresas, es analizar las tendencias sociales, que son dinámicas. Así que vamos a hacer un poco de un ejercicio para ver si puedo contribuir de alguna forma a orientar y que cada oyente pueda reflexionar. Hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, los países elegían a sus líderes básicamente para que los puedan conducir o defender de guerras. Por eso eran líderes fuertes, desde el punto de vista del carácter, y esto lo vimos a lo largo de la historia de la humanidad, no solamente la Primera y Segunda Guerra Mundial, sino con el Imperio Romano, el Imperio Persa, etcétera, etcétera. Eran liderazgos muy verticales en donde la sociedad tenía muy poco protagonismo. A partir de la Segunda Guerra Mundial se produce un fenómeno que cambia el mapa mundial, que son las armas nucleares. Con ello es imposible pensar una guerra a gran escala porque está en juego la destrucción del planeta. Entonces, durante la época de la Guerra Fría, se vivió lo que se llamó el sueño americano. Esto es, las personas dejaron de pensar en las guerras y fueron pensando más en una cuestión de calidad de vida. Esto, aunque parezca paradojal, le resultó a los gobiernos mucho más dificultoso. Es mucho más fácil a través de un comando militar con sus cúpulas de ejército y un presidente decidir resoluciones en una guerra que decidir cómo es el delicado balance de la calidad de vida de sus ciudadanos. Y hemos llegado al día de hoy, pre-pandemia y pre-invasión soviética, rusa, perdón, a una situación en donde las clases medias están tendiendo a retroceder o desaparecer. ¿En función de qué? En función de que hay tantos productos y servicios al alcance de la gente, que la gente cada vez quiere tener mejor calidad de vida, y eso sabemos que es imposible porque desde el punto de vista económico siempre hay un límite para la bonanza. En esto nos encontrábamos, y pueden recordar las puebladas chilenas, los chalecos amarillos en Francia, disturbios en Colombia, Europa convulsionada desde el punto de vista social. Han cambiado muchos parámetros de la sociedad. La sociedad quiere vivir mejor. Y esto es muy difícil en un mundo donde cada vez hay más desigualdad de ingresos
en donde unos pocos, en función de sus invenciones, en función de sus empresas, de sus emprendimientos, como pueden ser las plataformas, ganan billones de dólares y los trabajos tradicionales están quedando obsoletos. Este es un aspecto para analizar, con lo cual nos encontramos ante una disyuntiva. La segunda disyuntiva, para después entrar en el conflicto de Rusia y Ucrania, es la disyuntiva de las instituciones políticas, tanto sea a nivel global como individual. Dije antes que los países, las poblaciones elegían a líderes para ser comandados o defendidos de guerra. Así surgieron líderes atroces, como puede ser Hitler, como puede ser Mussolini, como pueden ser los líderes soviéticos, anteriormente Gengis Khan, los emperadores romanos, etcétera, etcétera. Esto les daba lugar porque había una situación de guerra. Entonces la sociedad no los condenaba. Hoy en día, para comandar una comunidad de millones de habitantes, dependiendo cada país, los políticos ya le han quedado, tanto al nivel nacional como internacional, obsoletas las estructuras que se crearon post 1945 con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial se crearon las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de la Salud, y todas estas estructuras funcionaron durante un tiempo, pero son estructuras que ya llevan casi 80 años y han quedado tremendamente obsoletas. Esto lo podemos ver claramente, haciendo un paréntesis, en el actual conflicto, en donde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene 15 miembros, siendo 5 permanentes y 10 temporarios que van rotando. Los 5 miembros permanentes tienen poder de veto. Eso significa, los 15 países se ponen de acuerdo, 14 países se ponen de acuerdo en una resolución, como puede ser un cese al fuego inmediato, pero uno de los países que tiene poder de veto, que son China, Rusia, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, se opone y esa resolución no es aprobada. Esto demuestra lo arcaico que es las instituciones globales. Las instituciones globales hoy representan países que otrora eran muy subdesarrollados y hoy no lo son, con lo cual la estructura tendría que ser más horizontal, no tan vertical, quizás democrática, en donde al votar una resolución todos los países puedan votar y de esa forma, al votar todos los países, pasarían resoluciones que el poder de veto las impide. Además, ahí se activaría realmente la diplomacia, porque los países que tuviesen intenciones de que una resolución pase tendrían que convencer a todos sus pares de la comunidad internacional de que esa es una decisión buena. Con lo cual, nuevamente, reitero y no quiero ser repetitivo, estamos viviendo con instituciones de 1945 para el año 2020. A nivel nacional de los países, también han quedado arcaicas las instituciones. ¿Por qué? No las formas de gobierno. Estoy hablando de la política. ¿Y por qué han quedado arcaicas?
han quedado arcaicas nuevamente. Anteriormente se buscaban líderes que puedan llevar o defender a un país a la guerra, y hoy lo que se busca es otra cosa por parte de la sociedad. Un gerente de una empresa, para candidatarse, tiene que pasar por exámenes psicotécnicos exhaustivos para que recursos humanos, de acuerdo al perfil que están buscando del candidato, lo acepten. Hoy, para ser presidente de un país no pasan ni por un examen de caspa y tienen a millones de personas bajo su responsabilidad. Esto lo estamos viendo a nivel mundial. Hay muy pocos políticos, por no decir ninguno, que no se enriquecen a través de la política. Y esto es justamente porque el sistema es obsoleto. Faltan controles, faltan elegir a las personas idóneas, se elige por amiguismo. Si hay que nombrar a un ministro de minería, se nombra a un amigo que poco entiende de minería. Obviamente esto cambia de país a país. Hay países con instituciones más fuertes, pero en casi todos los países del planeta se puede ver una especie, entre paréntesis, de casta política que tienen una vida muy diferente de los ciudadanos normales. Viajan en aviones privados, tienen sueldos exorbitantes, negocios muy pocos transparentes, y a la sociedad le queda el lema que ponen los políticos, que la democracia es un derecho y una posesión de las sociedades en el momento del voto. Pero raramente vemos que en una contienda electoral, cuando se va al balotaje, hay que elegir entre uno de los dos menos peores. Nunca hay dos buenos para elegir. Y esto es por cómo está armado el mundo político, reitero, después de 1945. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa y luego volveremos para hablar de otros temas en más profundidad. Emociones que laten, generando vitalidad en tu ser. Galáctica, radio y televisión online. Otra forma de vivir tu vida en plenitud. WhatsApp 54911 2186 1363. Te acompañamos en cualquier punto del planeta Tierra donde estés. Volvemos a New Friend, hoy sin Pedro, que está con unas nanas. Pronto se restablecerá. Siempre me interesan mucho los debates con Pedro. Cerrando un poquito la idea anterior, en donde hice un diagnóstico de los problemas institucionales que enfrenta el mundo, que dan lugar a problemas reales, como esta invasión rusa. Las Naciones Unidas tendrían que, como dije, ser democráticas, en el sentido de que todos tendrían que votar. Y además las Naciones Unidas tendrían que tener a disposición un ejército, obviamente un ejército localizado en cada uno de los países, prestos a intervenir cuando hay un acto de lesa humanidad, crímenes contra la humanidad, que hay muchos en el mundo. Yo soy una persona que creo que todo tiene que ver con todos, con todo y con todos, está bien dicho.
voy a entrar en un tema ahora que es bastante disruptivo y que es un poco el futuro de la humanidad, que es obviamente un tema muy difícil de prever, pero voy a esbozar algunas ideas. Estamos enfrentando una época de cisnes negros recurrentes. Para el que no está familiarizado con el concepto, los cisnes siempre son blancos, pero de tanto en tanto, y no se sabe bien por qué, aparece un cisne negro inexplicable. Un cisne negro puede ser una pandemia, puede ser una invasión de un país contra otro, etcétera, etcétera, etcétera. Esto plantea grandes dilemas a la humanidad que ya sabe cuáles son los cisnes negros que van a venir, que es una contradicción en sí misma. Cambios climáticos, migraciones. eh, y entonces yo creo que la humanidad ha llegado a un punto en donde el hombre, la mujer, el humano, tiene un periodo de evolución muy lenta. Voy a dar un ejemplo de un libro que leí para graficarlo. Nosotros hoy somos poseedores de cejas y sin embargo la ceja hoy no cumple ninguna función más que estética. ¿Por qué fue creada la estética? Por la evolución. La estética fue, la ceja fue creada para impedir que el cazador, el hombre que en su momento era cazador, no le escurra por la frente sudor hacia los ojos y le impidiese cazar. Y sin embargo, hoy seguimos teniendo cejas y probablemente lo vamos a seguir teniendo por decenas de miles de años hasta que la evolución empiece a hacer nacer seres sin cejas. Nuestro comportamiento como humanos también sigue siendo arcaico. Básicamente tenemos dos instintos, uno de lucha y uno de fuga. O sea, si el bicho es grande, corremos, si el bicho es chico, lo cazamos. Esos son los dos instintos básicos que todavía la evolución no ha permitido que surja otro, como son las palabras solidaridad, que existe pero no como un instinto, como son la palabra fraternidad, que existen pero no como un instinto. Mientras tanto, la tecnología que el hombre crea va avanzando a nivel supersónico. Hoy estamos resolviendo problemas que otrora eran imposibles de pensar, tanto médicos como científicos, como de la alimentación. Entonces hay un desfasaje cada vez más grande entre las actitudes del ser humano y la tecnología que el ser humano crea. Y según muchos estudiosos del tema, esto va planteando dilemas en donde la propia tecnología, como hoy podemos ver, si llega a haber una conflagración nuclear, la propia tecnología que crea el hombre puede acabar con la vida del planeta. Estas son cosas para las cuales no estamos preparados, pero sí podemos minimizarlas con la parte de la charla anterior. Instituciones actuales, más ayornadas a la época actual, políticos virtuosos, probos, que en vez de defender sus intereses partidarios de poder y dinero, protejan a sus sociedades, que bastante conflictivas ya son. Y esto entonces plantea un gran dilema para la humanidad en los años por venir. Yendo al conflicto de Rusia y Ucrania, el conflicto de Rusia y Ucrania fue previsto por la inteligencia americana y británica, simplemente que la comunidad económica europea sacó a Gran Bretaña porque hoy no hace parte de la comunidad económica europea,
hizo caso omiso a estos servicios de inteligencia. El objetivo de Putin, a quien nuevamente podemos volver a catalogar como un líder al cual no se le ha hecho ni un análisis de capa para ver si puede gobernar el país más grande del mundo, el objetivo de Putin siempre fue una añoranza hacia la Rusia zarista, un esquema de poder muy vertical. Ni siquiera la Unión Soviética. Él sufrió mucho con la disolución de la Unión Soviética, le creó como a muchos soviéticos una sensación de vergüenza. Los países que representaban a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se fueron independizando, buscando mayor calidad de vida y no esas largas colas para comprar un pan o no tener gas para el invierno. Siendo que Rusia siempre fue un país culturalmente muy elevado. Han salido grandes pintores, grandes músicos, grandes artistas, pero la población realmente la pasaba muy mal con un régimen comunista que se demostró que es inviable para el desarrollo de la humanidad. Putin lo que quiso es invadir Ucrania para crear un colchón, sabiendo que Ucrania podía estar en la lista de países candidatos a la Unión Europea y posteriormente a la OTAN, y quiso crear un colchón territorial. Para hacerlo más gráfico, Ucrania geográficamente es el queso entre medio de las dos tostadas. De un lado está la Unión Soviética, Rusia, perdón, y del otro lado está Occidente. Y como no pertenece a la OTAN ni a la Unión Europea, pudo invadir impúdicamente, y si vemos, está invadiendo al estilo Segunda Guerra Mundial. Destrucción total de ciudades, muerte de decenas de miles de ciudadanos, por más que la ONU diga que son unos miles, bueno, no hay posibilidad de estar en campo para hacer el recuento. Infraestructuras para que la población se rinda a través de no tener gas en pleno invierno ucraniano, luz, telefonía celular. Y por otro lado, se da paradójicamente que hay un presidente ucraniano que se hizo famoso por una serie de televisión donde justamente era una novela sátira de que él hacía el papel del presidente de Ucrania. Bueno, eso después se vio reflejado en las urnas con un 73% de votos positivos, y que realmente en estos momentos, y por eso vuelvo a repetir lo de los exámenes psiquiátricos, se ha manifestado como un estadista. Primero porque ante varios ofrecimientos de países europeos de refugiarse y formar un gobierno externo, digamos, dirigir el país desde un país externo, se negó y dijo que él era parte del pueblo ucraniano y que iba a quedarse ahí el tiempo que sea necesario. Esto amalgamó más el espíritu ucraniano. La forma de atacar de Putin violentó mucho a la población de Ucrania. Hay un éxodo enorme, ya más de 2,5 millones de personas, básicamente niños y mujeres, sino totalmente porque está prohibido los hombres de 18 a 60 años abandonar el país. Y esto, ¿cómo se va a resolver? En mi modesto entender. Probablemente Putin logre una victoria militar en Ucrania, pero como se ha demostrado en el caso de Rusia con Afganistán hace varias décadas, Estados Unidos con Irak, Estados Unidos con
Irán no va a poder después mantener el poder del país, porque va a ser una guerra de milicias, una guerra urbana donde los insurgentes ucranianos no van a abandonar sus posiciones y obviamente Rusia no va a poder dejar 250.000 tropas dentro de Ucrania. Con lo cual esto plantea el dilema de que las guerras actuales con armamento convencional puede ser ganada la guerra, pero son victorias pírricas, victorias que después llevan a una derrota, porque el pueblo ucraniano no se va a rendir fácilmente y esto va a crearle un gran problema a Putin, que ya hoy es un paria internacional, ha logrado ser un paria internacional, y unas sanciones económicas, porque ningún país de la OTAN puede verse involucrado, porque esto podría significar el inicio de la Tercera Guerra Mundial, un Putin en el frente interno con una economía devastada por las restricciones que le ha puesto Occidente, de forma que nunca se ha visto. Países como Suiza, que siempre fueron neutrales, han manifestado su apoyo. La comunidad internacional ha manifestado su apoyo en forma total. Esto demuestra la mala estrategia que Putin ha llevado a cabo, lamentablemente una estrategia que se va a cobrar decenas de miles de vidas, pero el conflicto, vuelvo a repetir, va a ganar la invasión, pero no va a poder ganar, anexar los territorios a Rusia, si es que pretende eso, y de alguna forma, en algún momento del futuro, va a tener que llegar a un acuerdo con la comunidad internacional. El mundo está cambiando mucho y está cambiando en forma radical. Nuevamente, si no ayornamos el mundo a los tiempos actuales, veremos episodios disruptivos muy grandes en donde las naciones, por sus liderazgos y por sus conformaciones, no tienen poder de intervenir, o tienen muy poco poder, tanto interna como externamente. Los estados tienen muy poco poder para crear un estado de bienestar social. Solo algunos países como los nórdicos, Nueva Zelanda, y no mucho más, quizás Canadá, Australia, cuyas poblaciones son pocas. Entonces esto crea un dilema internacional muy grande y creo, siendo un poco vulgar, cosa que normalmente no lo soy, no es momento de que el ser humano quiera mostrarle, sobre todo los políticos, uno a otro quién tiene la longitud mayor de su miembro por ser educado. Vamos a hacer nuevamente una pausa musical y volveremos a hablar de otros temas. Seguimos energizando tu tiempo, tu vida, tus momentos, con la mejor música y sonidos de todos los tiempos, matizando con los contenidos periodísticos auténticos para saber lo que realmente pasa. Galáctica.com.ar. Te hacemos buena compañía. Galáctica Digital, radio y TV online. Bueno, nuevamente aquí en Newsbren. He recibido muchas consultas, tanto de empresas como de individuos, sobre una vez que Putin consiga esta victoria militar, si no se animaría
a entrar tanto estados que no están en la OTAN o en la Comunidad Económica Europea, como Moldavia, como Finlandia, o países que están insertos como los países bálticos, Letonia, Estonia, Lituania. Yo creo, como dije antes, que esta fue la última jugada, digamos, que Putin tuvo y le salió mal. Obviamente que todavía le queda el botón nuclear, pero no creo que esté tan enfermo psiquiátricamente como para eh, eliminar la humanidad. Hablemos ahora de las consecuencias económicas que este conflicto puede traer. Post pandemia ya íbamos a entrar en un periodo complicado para la economía mundial, sobre todo porque los gobiernos emitieron gran cantidad de dinero para poder mantener a las personas dentro de su casa y que no tengan que salir a trabajar. Acá merece también, y como paréntesis, otra de las cosas que estaba diciendo. Yo en ningún momento cuando empezó la pandemia pensé que lo primero que iba a suceder era una reunión extraordinaria de las Naciones Unidas para poder trazar protocolos en educación, logística, transporte, etcétera, etcétera. Y sin embargo no hubo ninguna reunión de ese tipo. Con lo cual estamos viendo que la globalización básicamente es de comunicación y económica. Tanto es así que Alemania, que fue derrotada por los aliados, pero gran parte por el ejército ruso, 40% de su gas viene de Rusia. Ese es el nivel estratégico de los gobiernos que tienen hoy, siendo que Alemania es un país que tiene muy buenos gobernantes, como fue la primera ministra Merkel. Pero a este grado de desatino se ha llegado por la falta de actualización de las instituciones mundiales. Yendo a los aspectos económicos, entonces ya iba a haber un mundo inflacionario, se estaba proyectando un 7% de inflación para los países occidentales, sobre todo en el área de alimentos, y ahora con este conflicto armado se va a incrementar aún más la inflación, tanto en los alimentos como en la energía. Hubo una reunión en la OPEP, que es la Organización de Países Productores de Petróleo, en donde trataron de que aumenten su producción, porque a más producción menos precio, y no quisieron. Vemos que el presidente Biden se reúne con hasta quien hace un mes detestaba, que es el señor Maduro, para pedirle petróleo. Les vengo diciendo, vemos cosas que son totalmente cines negros. O sea, si hace 3 meses yo le preguntaba a alguien si Biden se iba a reunir con Maduro, me iban a decir de ninguna manera. Y sin embargo se reunió. Estos son los cines negros de que estoy alertando. Vamos a pasar unos cuantos años con inflación y recesión. Si esto lo llevamos, antes de cerrar la nota, quiero hablar un poquito más, pero si esto lo llevamos a nuestro país, que es un gran guiso, en donde no prima ningún sentido común en ninguna de las fuerzas políticas, porque todos están buscando el poder y poder comerse la carroña que quedó de la Argentina. Y cuando digo comerse la carroña que quedó de la Argentina, es tal cual, no tengo otro término, porque un país que cuando yo nací tenía 3% de pobreza, hoy tiene 40% de pobreza, 10% de indigencia. Habría que ver cuál es el estado mental también de estos líderes. Y si me están escuchando, me hago cargo de lo que digo. Nuevamente digo que los grandes problemas de la humanidad, tanto para las empresas como para los gobiernos, como para las instituciones, van a pasar más por lo social, por un analista social, que por un analista geopolítico o económico. Hay enormes desafíos. La Argentina, este plan
del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, más aún en este último acontecimiento de guerra entre Rusia y Ucrania, se quiso sacar el problema de encima y patearlo para la próxima administración. Ya sabemos lo que va a pasar. Los argentinos ya sabemos, pero no nos hacemos cargo. La próxima administración, en esta niegan todo. Y yo no tengo ninguna afiliación política y no la voy a tener tampoco, porque si no, no podría ser analista. La próxima administración se va a encontrar con todos los problemas y con el actual oficialismo como oposición, que ya sabemos cómo es. Llena la calle de gente, paros generales, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, a los que me están viendo, no quiero pasarles ningún mensaje pesimista, pero sí una realidad que prima. Argentina viene decayendo desde 1950. ¿Por qué? En 1935 se fundó el Banco Central, en 1946 se lo nacionalizó y en 1949 se lo hizo parte de la esfera del Ministerio de Economía. Quiere decir que a partir de ese momento, los poderes ejecutivos pudieron manotear a voluntad dinero vía DNUs o vía Congreso haciéndose cómplices. Y si miramos la evolución de la ONU o el Banco Mundial de la Argentina, tanto en inflación como en sus mediciones sociales, vemos que justamente fue en 1950 el año en que la Argentina comenzó a decaer. Caída que no tiene límite, porque la Argentina está tremendamente segmentada, y esto lo voy a decir con todas las letras. 50% de la población queda fuera del sistema. Ustedes me dirán, bueno, queda otro 50% de población. Yo yendo a la costa hace un tiempo atrás, me encontré con un embotellamiento tremendo y por la banquina pasaban a 100, 120 kilómetros por hora enormes cantidades de autos de alta gama. Quiere decir que tenemos 50% de la población que está fuera del sistema y una gran parte del restante 50% que es transgresora. Y de ahí salen los políticos. Los políticos no son importados de Japón por dos motivos. Uno, la Constitución no lo permite, y dos, no tenemos dólares para importarlos. Con lo cual veo que, tanto a nivel mundial como a nivel de Argentina, sobre todo esto último, la crisis se va a hacer cada vez más profunda. Vamos a ver, no por un conflicto bélico, sino por un desgaste crónico, empresas yéndose del país. Y bueno, Argentina tendrá que tocar fondo en algún momento. Si ustedes me preguntan cuál es el fondo, el fondo, digamos, de superficie, no el Fondo Monetario Internacional. Si ustedes iban hace 40 años a Caracas y le preguntaban a un venezolano y le decían que iban a llegar al año 2020 en la actual situación, le decían que usted era un lunático. Y sin embargo sucedió. No estoy diciendo que Argentina se va a transformar en Venezuela, simplemente porque Venezuela se hizo del monopolio estatal del petróleo y acá la riqueza viene del campo. Pero sí podemos llegar a tener 60% de pobres, 70% de pobres, 80% de pobres. Y fíjense ustedes qué curioso. Las penas para corrupción, primero que nunca se cumplen, y segundo que en el caso que se cumplan son por 10 años, siendo que ellos son los responsables de cientos de miles de muertes. Es solo acercarse a una villa popular y ver cómo viven esos niños que tendrían que ser el futuro de la Argentina. Lamentablemente vemos en Latinoamérica un patrón común. La diferencia es que Argentina nunca tuvo una pobreza crónica. Brasil, por ejemplo, Perú, Colombia, Bolivia, siempre tuvieron pobreza crónica y se fueron acostumbrando a esa pobreza, sabiendo que ese era el lugar que les pertenecía y con mucho esfuerzo quizás alguno de sus hijos podía salir. Pero aquí la pobreza fue fabricada, lo que genera
en esa pobreza una gran indignación que la podemos ver en las marchas sociales, que ahora con el arreglo del fondo, una de las medidas es que no se van a poder aumentar los planes sociales, con lo cual yo no sé cuál va a ser el futuro de nuestra sociedad. Hagamos una última tanda y después redondeemos un poco todas las ideas de las que les vengo hablando. Mantenete activo, vital, disfrutando de la vida en plenitud. Galáctica Radio y TV Online late las 24 horas junto a vos. Tecnología y profesionalidad comunicacional interactiva real. Galáctica.com.ar. La conectividad audiovisual diferente para hacerte buena compañía. Bájate la app en Google Store y llévanos siempre con vos. Galáctica.com.ar. Otro concepto en comunicación. Nuevamente al aire con Bren News. Como hemos visto, espero haber sido claro, los problemas de la humanidad y el planeta son problemas provocados por los humanos. Voy a dar 2 ejemplos simplemente para graficar. En el año 1969 el hombre logró una epopeya de llegar a la Luna, cosa impensada en ese momento. Y sin embargo en el año 2022 no pudo acabar con el hambre del mundo. Otro ejemplo, los países occidentales y los países emergentes tienen tasas de vacunación contra el COVID de más del 70%, y nadie está hablando de África, que 10% de la población tiene una dosis. Esto no hace parte de la agenda mundial. Todas estas actitudes me hacen reflexionar 2 cosas. Una, que si no arreglamos esta situación, nos va a ir cada vez peor. Fíjense que los propios padres no piensan en sus seres más queridos, que son sus hijos, en qué mundo le van a dejar. A ese grado ha llegado el escepticismo y el egoísmo del ser humano. Y yo estoy lejos de ser un monje tibetano. Soy parte del problema, pero tengo algunas ideas diferentes. Esto se puede solucionar solamente creando hombres probos, altruistas y muy inteligentes, instituciones que los estados permitan negociar y que estén ayornadas al año 2020 y todo lo que vendrá en el futuro. Caso contrario, nosotros como especie, como hubo tantas otras especies, no seremos más que una anécdota para el planeta. Todas estas ideas ustedes las pueden encontrar en mi revista digital, que pueden ingresar a través de gustavobren.space. La revista se llama ASAE, así somos, así estamos. Aguardo sus comentarios y espero que todos estos puntos vitales, y que no los vemos en los medios de comunicación, porque vemos coyunturas que todos los días va a haber una coyuntura diferente, pero la suma de las coyunturas son el resultado final de nuestro bienestar o malestar en el planeta. Les agradezco mucho, le mando un abrazo muy grande a Pedro, que se recupere rápidamente, y nuevamente gustavobren.space, y ahí van a encontrar un nexo con email para conectarse conmigo. Muchas gracias, que tengan una buena semana. Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Otro concepto en comunicación. gustavobren.space. El ingreso a Revista ASAE. Así somos, así estamos. Toda la información y notas para reflexionar. Revista ASAE. El futuro de la Argentina.
revistaasae@gmail.com. Estás conectado con la onda mundial de Galáctica Radio y Televisión.